Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 29 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Sustitución y la cita la encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, donde Pablo nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la profundidad de la verdad que nos revelas a través de tu palabra. Señor, no somos dignos en lo absoluto de haber sido redimidos, especialmente por la sangre de tu Cordero Pascual. Sin embargo, esta es la historia y este es el mensaje que nos comunica tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarte, enfocándonos siempre en tu Hijo, porque a ti te ha placido darle lugar de mayor autoridad y de mayor gloria a Él. Gracias, Señor, que en Él te hemos conocido, y gracias también que tenemos su Espíritu en nosotros para llevarnos de gloria en gloria. Ayúdanos, Señor, a honrarlo y a honrarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, continuamos con lo que ayer mismo llamé un devocional sumamente teológico. Muchas veces no estamos acostumbrados a un lenguaje bíblico y teológico y no conocemos en realidad el significado profundo de alguna terminología, pensando que realmente no es para nosotros, ya sea porque somos de alguna edad o porque de pronto somos mujeres o no somos profesionales. Bueno, sea lo que sea que podamos pensar, realmente Dios quiere que nosotros lo amemos con toda nuestra mente, y tener una mente es parte de haber sido creados a su imagen, y aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos recibido la nueva naturaleza por el nuevo nacimiento, o lo que se llama también la regeneración, debemos hacer todo lo posible para ejercitar la mente de Cristo, para poder restaurar el conocimiento pleno y correcto de quién es Dios, nuestro Creador, y en este caso hasta nuestro Padre, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a tratar el tema de la sustitución. Es un tema sumamente importante. El mismo versículo bíblico que nos dejan aquí nos muestra como la doble bendición que tenemos en el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, empieza así el devocional diciendo: la perspectiva modernista, es decir, la manera que hoy por hoy vemos la muerte de Jesucristo, es que murió por nuestros pecados, por su simpatía hacia nosotros. Muchos de nosotros utilizamos la terminología de que Dios nos salvó porque Él nos ama, ¿verdad? Que por esa es la razón por la cual Jesucristo fue enviado, para rescatarnos. Pero realmente, aunque esto puede ser parte de lo que motivó a Dios en su rescate para nosotros, debemos entender que la perspectiva que presenta el Nuevo Testamento no es que Dios fue motivado por simpatía hacia nosotros, sino más bien que la perspectiva del Nuevo Testamento es que Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo, no por simpatía, sino por su identificación con nosotros, ¿verdad? Jesucristo fue enviado porque Él fue prometido desde el inicio de nuestra historia en el huerto del Edén. Él fue prometido como un sustituto de nuestro primer representante. La Biblia lo llama el segundo o el postrer Adán. No solamente viene a sustituir a nuestro representante inicial, pero viene a
sustituirnos como seres humanos, es decir, viene a tomar nuestro lugar, viene a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, es decir, vivir en obediencia a nuestro Creador, ¿verdad? Y luego Él se identifica con nosotros cargando nuestro pecado en la cruz del Calvario para poder pagar nuestra deuda, para poder satisfacer la demanda de Dios, de las personas que habían pecado contra Él, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces Él prueba la muerte como justo juicio, carga nuestros pecados, como dice aquí, y de esta manera entonces puede imputarnos o puede lograr, ¿no? Logra que el Padre nos vea a nosotros como justos, porque en Cristo hemos sido justificados gratuitamente, porque Dios envió a su Hijo para identificarse con nosotros de tal manera. Amén. Así que sí podemos decir que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Su unigénito, para que todo quien cree en Él sea salvo y no se pierda. Pero cuando decimos cree en Él, pues es importante que entendamos no solamente la persona de Cristo, pero también su obra sustitutiva, su obra expiatoria, su obra vicaria, es decir, en nuestro lugar. Entonces, nuevamente, lamentablemente vivimos en estos días donde la perspectiva modernista nos dice que Jesús murió por nosotros por su simpatía hacia nosotros, porque le dábamos lástima, porque sabía que nada podíamos hacer, pero no es así. Él lo hizo identificándose con nosotros y esta fue la obra trinitaria que había sido planificada desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Esto nació del corazón de Dios, Dios lo pensó, Dios lo inició, Dios lo llevó a cabo y Dios es el que ha estado encargado de principio a fin, y ante todo este plan de redención revela el carácter maravilloso de Dios. Todo es para que Dios se dé a conocer, para que Dios sea glorificado. Entonces, retomamos lo que dice aquí el hermano en cuanto a la sustitución, ¿verdad? Nos dice que la perspectiva del Nuevo Testamento es que Cristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo, no por simpatía, sino por su identificación con nosotros. Por eso dice que por nosotros lo hizo pecado. Nuestros pecados son borrados a través de la muerte de Jesús, y la única explicación de su muerte es su obediencia a su Padre, no su simpatía para con nosotros. Nuevamente, el plan de redención es un plan que nació en el corazón de Dios desde la eternidad y fue un plan de un pacto llamado redención, un pacto de gracia hacia nosotros, pero un pacto en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revelarían. Todo es nuevamente para la revelación de Dios y nosotros los beneficiados. ¿Ok? Entonces dice, somos hechos aceptables delante de Dios, no porque hayamos obedecido, no porque hayamos prometido abandonar esto o lo otro. Somos más bien aceptados, hechos aceptables debido a la muerte de Cristo y a ninguna otra razón. Decimos que Jesucristo vino a revelar la paternidad y el amor de Dios, pero el Nuevo Testamento afirma que vino para quitar el pecado del mundo, porque el pecado del mundo, el pecado de nosotros, de cada uno de nosotros, es lo que nos separaba justamente de un Dios santo. Dice, y la revelación de la paternidad de Dios es solo o es únicamente reservada para aquellos a quienes Jesús ha venido a ser su Salvador. ¿A qué se refiere? Nadie es hijo de Dios natural salvo Cristo Jesús nuestro Señor. Todos los que ahora
tenemos a Dios como Padre es tan solo por adopción. Y la adopción depende únicamente en que nosotros reconozcamos que Jesús es nuestro Salvador, el Redentor, el Señor, quien cargó con nuestros pecados, llevándolos a la cruz, pagando por nuestra deuda, propiciando nuestra deuda, derramando su sangre pura, sin pecado, y luego venciendo la muerte a través de la resurrección. Y todos los que creemos en Él, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, porque a esto se refiere la palabra cuando habla de la palabra creer, ¿verdad? No es solamente tener un entendimiento mental, ¿no?, de lo que significa que Cristo murió por nosotros, sino es realmente creer en quién es Jesús y en su obra perfecta, ¿verdad? Y es confiar en el Señor. A esto se refiere la Biblia cuando habla de un creer en el Señor. Entonces, al hablar al mundo, Jesús jamás se refirió a sí mismo como aquel que revelaba al Padre. Oigan perfecto esto, al hablar al mundo, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta cuando Jesús hablaba, a quién se estaba dirigiendo, porque por esto es que nosotros apropiamos incorrectamente la Escritura a personas a quien no les corresponde, digamos, un beneficio tan grande como llamar a Dios Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, nuevamente, al hablar al mundo, Jesús jamás se refirió a sí mismo como aquel que revelaba al Padre. Más bien, habló de que era piedra de tropiezo. Si vas y ves en Juan 15, Jesús habla perfectamente que aquellos que creen en Él verán al Padre, porque al verlo a Él estamos viendo al Padre, ya que los dos son uno. Uno en sustancia, ¿verdad? Uno, deidad, divinos, la misma sustancia, la misma naturaleza, aunque dos personas diferentes, pero un mismo Dios. Jesús dijo, nadie ha visto al Padre salvo aquel que desciende del cielo. Me han visto a mí, han visto al Padre. Pero aquellos que no reconocen que Jesús es divino, que Jesús es tanto Dios como el Padre y el Espíritu Santo, entonces para aquellas personas Él es una piedra de tropiezo. No pueden pasar no pueden reconocer quién es el Señor y por ende entonces no tienen una relación con Dios como Padre. Juan 14:9 dice, donde Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿verdad? Esta fue una revelación a sus discípulos, no al mundo general. Que Cristo murió por mí y que por lo tanto yo soy totalmente libre de la pena y como que ahora ya puedo hacer con mi vida lo que quiera, ya Cristo pagó por mí y qué bendición, ahora soy libre y puedo seguir adelante incluso con su ayuda. Bueno, esto es algo que no se enseña en el Nuevo Testamento. Más bien lo que sí se enseña en el Nuevo Testamento es que Él murió por todos, ¿verdad? Por todos, y así el Evangelio es un mensaje para todos, ¿ya? No que Él murió mi muerte de una forma tan como individual, pensando nuevamente que Él pagó por mí y ahora yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, ¿verdad? Entonces, dice, y que por medio de su muerte puedo ser liberado del pecado, de modo que su misma justicia me es impartida como un don. Entonces, simplemente es necesario, como vemos en 2 Corintios 5:21, entender que Dios nos libró de algo para algo. Nos libró de la esclavitud del pecado para hacernos esclavos suyos. Nos libró de la inmoralidad y de la idolatría para hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Tan es así que nos hizo pasar por este milagro maravilloso de ser pecadores, rebeldes contra Él, a ser justos en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, es importante que entendamos la sustitución que enseña la Biblia.
porque la sustitución que enseña en el Nuevo Testamento, como estaba explicando aquí, es algo doble, o sea, algo que sucede para los dos lados. Fíjense, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Entonces, es una identificación completa. Él se identifica con el pecador de tal manera que todo el pecado ha caído sobre él y él se identifica. Incluso toma esta copa amarga que él le pide al Padre que si es posible que pase, pero que él entiende que si esto es lo que debe pasar, él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. La copa de la ira de Dios cayó sobre Cristo, quien estaba cargando nuestros pecados, quien se identificó de tal manera que llegó a tomar nuestro lugar para que la ira de Dios y el juicio de Dios cayera sobre él, para que cuando él venciera la muerte a través de la resurrección, ahora nosotros pudiéramos recibir también de la misma manera, es decir, una vez y para siempre, la justicia de Dios, que es imputada, nos es declarada a nosotros, nos es como entregada a nosotros, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, debemos entender nuevamente que la enseñanza es que no podía ser Cristo por mí a menos que esté decidido a que Cristo sea formado en mí también. Ahora, todo esto es una obra de Dios, ¿verdad? No es que nosotros decimos, bueno, déjame ver si yo acepto a Cristo como mi Salvador, como lo pensamos mucho, ahora entonces le voy a tener que entregar todo. No, tenemos que pensar en una forma como legal, como Dios es el juez, también creador y juez de todo. Entonces debemos entender que lo que sucedió en la cruz del Calvario es como si sucediera algo legal. El juicio de Dios está siendo aplicado. Dios hizo justicia al poner y cargar nuestros pecados sobre el sustituto, quien se entregó a sí mismo por nosotros, cargando la pena, cargando los pecados y la pena de nuestros pecados, para que luego nosotros recibamos lo que le pertenecía a Él, la justicia perfecta de este hombre que siendo Dios encarnado, vivió perfectamente bajo la ley, obedeciendo a Dios de todo corazón, y Dios nos imputa a nosotros, que es un término legal, nos registra como si fuera en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y es así como nosotros explicamos, o sea, como la Biblia nos enseña que somos justificados por gracia, mediante la fe en la obra perfecta, vicaria y sustitutiva, expiatoria, como explica la Biblia, de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, no por simpatía con el pecador, sino por obediencia a su Padre, y porque la justicia de Dios tenía que ser saciada, y Él era el único que podía propiciar la deuda como sumo sacerdote y sacrificio a la misma vez, entrar en el santuario celestial ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Hermanos, esto puede sonar muy complicado, esto puede sonar como muy teológico. Yo oigo personas decir, no, esto no es para mí, yo no soy maestro, ni maestra, ni pastor, ni líder, pero hermanos, esto es para todos nosotros, especialmente para aquellos que decimos que hemos sido salvos por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hagamos el esfuerzo. Pidamos al Señor que su Espíritu Santo, que quien es el único y perfecto Maestro y Consolador, que Él nos ilumine para poder entender esta profundidad del amor de Dios, de su justicia, de su santidad, porque así creceremos en el conocimiento de Cristo y tendremos un mejor conocimiento pleno de quién es nuestro Creador, y en este caso hasta nuestro Padre, ¿verdad? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús,
como nuestro sustituto, realmente hemos recibido beneficios incalculables. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es simplemente Fe. Así que espero poder compartir con ustedes ese devocional también. Les deseo que pasen un lindo día y que Dios los bendiga.